Hola, ¿cómo están? Aquí de nuevo Lucy, su amiga. Esta vez estamos transmitiendo siempre desde Houston, Texas, a través de Urantia Televisión, sus redes sociales, y también pueden ver el programa en YouTube como Destellos con Lucy. El tema de hoy es importante e interesante, como todos los demás. Hoy veremos lo que se refiere a el dilema del sufrimiento y la forma de navegarlo. Este es un tema que nos interesa a todos. Siempre estamos rodeados de esa sensación de sufrimiento en ciertas ocasiones y a veces nos sentimos como impotentes para lograr superar la situación y podemos caer en estados de ánimos que nos lleven a la depresión. Y ese es uno de los peores casos, porque de la depresión se puede pasar a algo más grave. Entonces, es importante saber cómo navegar en el sufrimiento. ¿Qué podemos hacer? O bien conocer las causas. ¿Qué es lo que nos hace sufrir? Si son causas externas o si son causas internas. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece el tema de hoy? Bueno, también quería hablarles de otra cosa. Cuando ustedes ven el programa, creo que les gustan ciertos temas. Ya llevamos bastantes programas hechos y todos están al alcance de ustedes en en los links que les dejo al final del video. Pero también ahora ya es tiempo, ¿no les parece? De que ustedes lleguen a la suscripción del canal, pero que también nos den likes y que también compartan los videos. Ah, y además de eso, que hagan comentarios. Son muy importantes sus comentarios. Necesito saber qué piensan. Necesito saber cómo mejorar. Necesito que compartamos ideas. Yo no soy la todo. Simplemente expongo temas que considero que son de interés. Y por eso les invito a que participen más. Si les gusta el canal y los programas, por favor, suscríbanse. Y también den like y compartan con sus amigos, compartan con sus conocidos estos videos que se hacen con tanto amor para ustedes. Eso es una de las etapas que conllevan estos programas, ¿no? Lo ven en otros programas, se les piden que suscriban, se les piden que den like, se les piden que comenten. Porque si no, estoy aquí como fantasmita, ¿no? Quiero ver, quiero sentirme más en contacto con ustedes. Quiero que me sugieran temas o que me digan si estoy equivocada o que me amplíen los puntos de vista. Somos una unidad en Dios
Entonces no puede ser que solo una de las partecitas, la más chiquita, esté aquí trabajando. Necesito que ustedes también tomen parte. Ya tenemos bastantes programas hechos, ya saben más o menos cuál es la dinámica, ya saben eh, cómo pienso o cómo siento. Necesito ahora la retroalimentación de ustedes. Bueno, espero que hagan lo que les he pedido. Suscribirse, que no cuesta mucho, es gratis. Like, también son gratis. Pero a mí me hacen mucho bien y al programa también. Así que confío en ustedes que siempre nos den la suscripción y que nos den los likes y que también compartan. Bueno, confío en eso. Gracias. Entonces, continuemos con el tema. El tema, como decía yo, se refiere al sufrimiento y a la forma de navegarlo. Es eso importantísimo, la forma de navegarlo. Pero vamos a empezar con lo que se refiere a un poema que nos habla un poco del sufrimiento y no es precisamente en una forma de negativa, sino que tiene mucha esperanza. Empecemos con ese poema que a propósito no sé quién es el autor. Espero que no se vaya a molestar o que me diga que le agrada que lo pusimos acá y que ustedes lo puedan ver. Bueno, entonces vamos a ver. Ah, sí, se me olvidaba. El contenido es lo principal. Bueno, este tema lleva, como siempre, una introducción. ¿Por qué el sufrimiento es un dilema? ¿Por qué lo he titulado así? ¿Por qué el sufrimiento es un dilema? Es importante saber eso. Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales se considera el sufrimiento como un dilema? Eso a manera de una introducción. Pero también hay que profundizar más. En la segunda parte vemos lo que es ya en sí la cuestión del sufrimiento. El libro de Urantia nos presenta ciertas situaciones y podemos contestar esta pregunta que dice, ¿sufre el Padre del paraíso? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sufre el Padre del paraíso? ¿O está tan alejado que no se da cuenta de nuestro sufrimiento? También vamos a ver cómo ver objetivamente el sufrimiento en tu vida, que no te lleve a la desesperación. Cómo verlo objetivamente. Cómo evitar caer en la autocompasión y sentirte víctima. Esto es un gran peligro y hay que evitarlo a toda costa. Y por supuesto, ¿qué es lo positivo que nos revela el sufrimiento? ¿Puede haber algo que sea positivo? ¿Ustedes piensan que puede haber algo positivo en el sufrimiento? ¿Ven cómo sí necesito que compartan sus opiniones? ¿Mm? Bueno, entonces empecemos, como les dije, con lo que se refiere a el poema. El poema nos dice, en la sombra del sufrimiento me encuentro. Un dilema agita mi ser, un tormento. El dolor se adhiere a mi piel como una herida y la tristeza se desliza en cada día. Pero en medio de la oscuridad busco la luz, una esperanza que disipe mi angustia, mi cruz. El sufrimiento puede ser un desafío duro, pero en su seno también hay algo maduro. Es un llamado a la valentía y la superación, un impulso para encontrar mi propia redención. En cada lágrima derramada encuentro fortaleza y en cada cicatriz una historia de grandeza. El sufrimiento es una prueba que desafía, un sendero que lleva
a la perdida sabiduría. Encuentro en mí el poder de transformación y en mi corazón la semilla de la liberación. En el sufrimiento encuentro mi voz interior y en cada paso se revela Dios. No importa la oscuridad que me rodea, la esperanza brilla y parpadea. ¿Qué les ha parecido? Me parece que el enfoque que da este poema es muy positivo, porque no niega el sufrimiento, pero lo toma como un desafío, como algo que lleva a fortalecerte. Y claro, menciona que en el sufrimiento está más cerca Dios. Hay que ver la otra pregunta, ¿no? Si Dios es capaz de sufrir. Pero esa poesía me llegó muy a tiempo para este tema que estamos desarrollando. Y me gusta mucho cuando habla de la presencia, dice que en cada paso del sufrimiento se revela Dios y que la esperanza brilla y parpadea. No, no nos quedamos caídos, nos levantamos con la fortaleza que nos viene de esa voz interior, de esos consejos que ustedes ya saben, que es la chispa divina de la presencia de Dios, el ajustador del pensamiento. Bueno, entonces ya vamos a empezar con el tema en sí. Veamos. El dilema. El sufrimiento es considerado un dilema porque plantea una serie de interrogantes y desafíos para la comprensión humana. Es un hecho que afecta al ser mortal, pero también a otras personalidades. Recuerden que en el libro de Urantia se habla de que el ajustador de pensamiento también sufre cuando nosotros no le escuchamos y no seguimos la guía que nos da. Le hacemos el trabajo muy difícil y, entre comillas, sufre. Sufre y llora, creo que dice, ¿no? Entonces, vemos que aquí también es un hecho que afecta al ser mortal, a nosotros, pero también afecta a otras personalidades. Lo que hace un dilema es poner a un individuo en una situación de duda, debatiéndose entre dos alternativas. En el lenguaje cotidiano se entiende al dilema como un problema que puede resolverse a través de dos soluciones, pero que ninguna de las dos resulta completamente aceptable, o por el contrario, que las dos son igualmente aceptables. Entonces siempre está la duda. ¿Cuál? Hay que estar en un balance, buscando un equilibrio entre esas dos. Y como son dos opciones, pues quisiéramos que las dos se unieran, se complementaran en una. Pero como no se complementan, entonces quedamos con la duda. ¿Escogí lo correcto o estoy equivocado? Ese es el dilema del sufrimiento, porque en el sufrimiento tomamos decisiones y ahí está la duda. ¿Esta decisión en qué la estoy basando? Bueno, continuemos. Continuemos que el tema está muy interesante. En otras palabras, al elegir una de las opciones, la persona no queda del todo conforme, como ya lo había dicho. El dilema del sufrimiento puede presentar dos opciones principales que nos hacen reflexionar. Estas son las dos opciones principales. Hay otras. Ustedes pueden encontrar otras. Pero las principales son estas y es en las cuales a veces nos debatimos. Dice, primera, el sufrimiento es parte inherente de la existencia. Según esta opción, el sufrimiento es considerado como una parte inevitable de la vida humana en el mundo en general. Esta perspectiva se reconoce que el sufrimiento es una realidad presente en diversas formas, como dolor físico, las pérdidas emocionales,
las dificultades y los desafíos. Entonces siempre están presentes. Esa es una de las opciones que podemos tomar. Ah, bueno, el sufrimiento siempre está. Entonces se argumenta ahí que el sufrimiento es una parte natural del ciclo de la vida y puede tener propósitos como el aprendizaje, el crecimiento, la resiliencia y el desarrollo de virtudes como la compasión y la empatía, dependiendo de qué es lo que está causando ese sufrimiento. La otra opción se refiere a que el sufrimiento es inconsistente con un ser divino y benevolente como es Dios, como es nuestro Padre Universal. Esta opción, entonces, plantea que el sufrimiento es incompatible con la existencia de un Padre benevolente. Según esta perspectiva, se argumenta que si un ser divino, amoroso y todopoderoso existiera, no permitiría o eliminaría todo sufrimiento innecesario y no justificado. Entonces, como ven, esas dos opciones son las que consciente o inconscientemente están dentro de nosotros. Por un lado decimos, bueno, el sufrimiento es inevitable, pero por otro lado decimos, pero entonces, si Dios existe, ¿por qué hay que sufrir? ¿Cuál es el objeto de sufrir? Si el sufrir trae dolor, lágrimas, pérdidas, bueno, tantas cosas para nosotros. Es algo, es un dilema, es un problema que tenemos a diario en forma consciente o forma inconsciente. Entonces, continuamos. Vamos a ver entonces, en base a estas dos opciones. Esta dice que se cuestiona cómo el Ser Supremo Benevolente, que Dios, podría permitir la existencia del mal, la injusticia, el sufrimiento humano, especialmente en aquellos que son desproporcionados o injustos, que vemos que hay personas que sufren de manera desgarradora, por decirlo así. Incluso podría ser que nosotros estuviéramos en esa situación. Entonces, estas dos opciones presentan distintas visiones sobre la naturaleza del sufrimiento y su relación con un ser divino o una fuerza trascendental. Cada opción lleva a diferentes interpretaciones y conclusiones sobre el significado y el propósito del sufrimiento en la vida humana. Pero existen múltiples matices y perspectivas intermedias en el debate sobre el dilema del sufrimiento. Y las respuestas pueden variar según las creencias, los puntos de vista individuales, porque cada uno de nosotros siente las cosas de diferente manera o las ve de diferente manera o siente influencias distintas que nos hacen ver las cosas de diferente manera. Entonces, el hecho de que las personas experimenten sufrimiento como el dolor, la angustia, las dificultades en general de la vida, ha sido un tema central en la filosofía, la religión y la reflexión humana a lo largo de la historia. Bueno, ahora lo vamos a tomar desde la reflexión humana y basándonos en conceptos que ya conocemos. El dilema del sufrimiento plantea entonces un desafío profundo y complejo para la humanidad. Y encontrar respuestas satisfactorias es un proceso personal y subjetivo, como ya lo habíamos dicho anteriormente. La forma en que cada individuo aborda este dilema dependerá de sus creencias, experiencias y perspectivas, que claro, son únicas, son exclusivas para cada persona. Tus creencias no son las mías, tus experiencias no son las mías. Y claro, la perspectiva que yo veo también es diferente. Así como cuando usamos los lentes, ¿no? No todos los lentes le quedan perdón, no un solo lente no le queda a todas las personas.
Todos tienen diferente ángulo de visión. Así sucede también con lo que se refiere a el sufrimiento. Entonces, ahora vamos a ver algunas razones por las cuales el sufrimiento lo consideramos un dilema. Primero, tenemos el contraste con la idea de un ser supremo benevolente, que ya lo mencionamos. Muchas tradiciones religiosas y filosóficas postulan la existencia de un ser supremo o un orden divino que se considera benevolente y amoroso. Creo que en eso todos estamos de acuerdo, ¿no? El sufrimiento humano plantea una aparente contradicción con esta idea, ya que se cuestiona por qué un ser supremo permitiría incluso o causaría incluso el sufrimiento en el mundo. ¿Qué razón tendría para causar un sufrimiento en el mundo? El otro, el otro cuestionamiento es el de la justicia y de la equidad. El sufrimiento puede parecer injusto y desigual, ya que algunas personas parecen vivir con una carga mucho más pesada que otras. Esta inequidad en la distribución del sufrimiento plantea preguntas sobre la justicia y el sentido de imparcialidad en el mundo. También, como tercero, tenemos el impacto en la experiencia y la calidad de vida, que es indudable. El sufrimiento puede generar un impacto significativo en la vida de las personas. Afecta su bienestar físico, emocional, espiritual. Pone a prueba la capacidad de las personas para encontrar significado y propósito en medio del dolor y la adversidad. Imagínense qué pruebas. La capacidad. ¿Qué capacidad tienes tú para encontrar un significado y un propósito cuando estás sufriendo, cuando estás viviendo un dolor, una adversidad? En ese momento es muy difícil encontrar una luz, pero se puede. No es improbable y no es imposible. Número 4, la naturaleza existencial y búsqueda del sentido en la vida, claro. El sufrimiento puede plantear preguntas profundas sobre el sentido de la vida y el propósito humano. Las personas a menudo buscan respuestas a preguntas como, por ejemplo, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Cuál es el propósito detrás del dolor? ¿Cómo puedo evitar el sufrimiento? Estas preguntas nos las hemos hecho quizás en forma asidua. ¿Por qué? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es ese propósito para que yo sufra? Y claro, ¿cómo puedo evadirlo? ¿Cómo puedo tener una vida llena de solo alegrías, solo de satisfacciones? ¿Cómo puedo evadir? ¿Cómo puedo evitar el sufrimiento? Son preguntas que nos hacemos y son muy comunes. Esas preguntas son difíciles de responder, pero vamos a tratar de llevar una luz sobre esto, el propósito, el por qué se sufre y, claro, no se puede evitar el sufrimiento, pero ¿cómo podemos navegar en ese sufrimiento? Así como las tormentas en el mar no se pueden evitar y sacuden los barcos, pero hay barcos que saben navegar. No, hay otros que no. Hay otros que se van al fondo, van a pique, como dicen. Bueno, ¿qué clase de barco vamos a hacer? ¿Vamos a saber navegar o vamos a irnos al fondo, a pique y sin poder levantarnos? No, somos humanos. Pensemos, pensemos, reflexionemos. Reflexionemos entonces ahora en la segunda parte. La cuestión del sufrimiento. La cuestión del sufrimiento, ¿qué es lo que implica? ¿Qué es lo que nos dice? Entonces, fíjense bien, en el libro de Urantia se habla también sobre el sufrimiento. Un consejero divino se plantea este mismo dilema y eso aparece acá en el documento 3, sección 6, párrafo 6.
Dice, se pregunta este consejero divino, ¿sufre el Padre del paraíso? Que es una pregunta que también nos hacemos nosotros. Dice, él mismo se responde y dice, yo no lo sé. Los hijos creadores ciertamente pueden sufrir y a veces sufren, como sufren los mortales. Ese es el ejemplo, por ejemplo, de Jesús de Nazaret, que vino y compartió todos nuestras vivencias, todos los dolores y todos los sufrimientos y también alegrías. Entonces, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito sufren, pero en un sentido modificado. Bueno, aquí les tengo que confesar que ese sentido modificado, como sufren, mm, yo tampoco sé cuál es. Igual que se lo dice este consejero divino, que dice que sufren en un sentido modificado. O quizás él sí lo sabe, pero yo, la verdad, no les puedo explicar esto. Entonces dice, continúa diciendo, pienso que el Padre Universal sufre, pero no puedo entender cómo. ¿Acaso mediante el circuito de la personalidad o a través de la individualidad de los ajustadores del pensamiento y otros dones de su naturaleza eterna? Aquí tendríamos que conocer muchísimo al Padre Universal para poder contestar esa pregunta, que si él sufre, dice este consejero divino que sí sufre, pero que no sabe cómo, en qué forma le llega ese sufrimiento, si es a través del circuito de la personalidad, esa personalidad que nos ha delegado, o si es por la individualidad del ajustador de pensamiento. Como les dije antes, el ajustador de pensamiento se dice en el libro que sufre cuando nosotros nos ponemos rebeldes y cuando él ve que vamos a pique, que él quiere evitarlo y que no hacemos caso. Eso es también es la forma en que se supone que le llega al Padre Universal, le llega el sufrimiento. Entonces, dice el consejero divino, él ha dicho de las razas mortales. En todas vuestras aflicciones yo soy afligido. Eso es lo que enuncia el libro de Urantia, que nos dice nuestro Padre Universal, que está en las aflicciones con nosotros. Pero claro, como dice anteriormente, como dice este consejero, pues no sabe cómo, la forma, esa no la sabe. Dice, continúa diciendo, él, o sea, el Padre Universal, incuestionablemente experimenta una comprensión paternal y compasiva. Puede realmente sufrir, pero la naturaleza de ello no la entiendo. Imagínense que ese dilema también del que estamos hablando, también le llega a este consejero divino. No sabe, está diciendo, ¿cómo es posible? Si él es un ser perfecto, pues no debería sufrir, pero sin embargo aquí dice que se aflige con nosotros. Es un dilema, es un misterio, lo podemos decir así, un misterio. Él no lo entiende y nosotros menos. Bueno, entonces, pasemos a esta parte. ¿Cómo ver objetivamente el sufrimiento en tu vida? En forma objetiva, porque si nos vamos directamente a lo que es la emoción y el impulso, óigame, nos vamos a ir a pique hasta con el sufrimiento más pequeño. Pero Dios nos da capacidades, ese Padre Universal y el Hijo Creador nos dan capacidades, nos dan para reflexionar, para analizar, para no dejarnos llevar por una corriente de sufrimiento, por decirlo así, ¿no? No, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Me voy a dar cuenta en este momento, estoy sufriendo, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que lo está causando? ¿O para qué lo estoy haciendo? ¿O de quién fue la decisión de sufrir?
El sufrimiento, como les dijimos, es algo muy complejo y que trae a la humanidad de cabeza. Ya la quisiera resolver. Y claro, nosotros también, metidos en esa humanidad, queremos saber qué pasa. Entonces, ¿cómo ver objetivamente el sufrimiento en tu vida? Ver objetivamente el sufrimiento en tu vida implica adoptar una perspectiva imparcial y equilibrada al examinar tus experiencias de dolor, las dificultades y las adversidades. Esto es una cosa importante. Ver objetivamente implica una perspectiva imparcial y equilibrada. ¿A qué nos referimos con esto? Imparcial es como que no vas a tomar parte de que, el sufrimiento es necesario, entonces lo tengo que vivir. O no, tiene que ser en una forma equilibrada. Estoy sufriendo, es un hecho, pero ¿qué conlleva este sufrimiento? Una forma equilibrada, una forma imparcial, como dice ahí. Te doy entonces algunas ideas que puedes seguir para lograr ser objetivo. Ya empezamos con la imparcialidad y el equilibrio, pero vamos a hablar de algo más. Primero, tienes que reconocer y aceptar tus emociones. ¿Por qué? Porque es una forma de conocimiento de ti mismo. Entonces, antes de poder ver objetivamente el sufrimiento, es importante reconocer y aceptar las emociones que surgen a raíz de esas experiencias que te causan el sufrimiento. Permítete sentir y procesar estas emociones sin juzgarlas o reprimirlas. Esto te ayuda o te ayudará a obtener una comprensión más clara de cómo el sufrimiento te afecta personalmente. Eso que sientes, esas emociones, las miras, pero no las juzgas. Y tampoco las reprimes, porque si las reprimes, no estás haciendo nada. Y si las juzgas, tampoco, porque solo vas a caer en la culpa. Entonces tienes que procesarlas, tienes que comprenderlas. Esa comprensión se necesita. Es difícil, sí, vamos paso a paso, vamos paso a paso. No se apuren, que tenemos tiempo. Dice, en número 2, cultiva la capacidad de observación. Intenta distanciarte emocionalmente de tus experiencias de sufrimiento para poder observarlas de manera objetiva, más objetiva. Esto implica observar tus pensamientos, emociones y reacciones sin identificarte completamente con ellas. Puedes visualizar el sufrimiento como si fuera una experiencia externa que estás analizando. Es como que te pusieras en el plan de el que lo vive y el observador. Que así como me veo ahí en el fondo que estoy viviendo esto, pero al mismo tiempo estoy fuera de eso y estoy viendo cómo me comporto, qué es lo que siento, esas emociones, lo que pienso y la manera en que reacciono. Es una observación. Esa capacidad de observación en el sufrimiento es necesaria, sí, porque queremos navegar de manera exitosa en una circunstancia que no podemos evitar. Bueno, hay ciertos sufrimientos que sí se pueden evitar, ¿verdad? Por ejemplo, por un deseo, vaya, por ejemplo, no me voy a poner a sufrir porque quiero una casa de las mansiones más grandes. Y me pongo a analizar después y digo, pero ¿para qué la quiero? Primero, necesito contratar para limpieza. Segundo, necesito pagar impuestos más altos. Tercero, necesito el mantenimiento, que el jardinero, que el... Bueno, sí, lo deseo, pero no voy a sufrir por eso, porque también el obtener ese deseo me va a traer otra clase de preocupaciones y quizás sufrimiento, porque sí, logré tener la casa, me la gané en una lotería, en un premio y amueblada y todo lo que quieran, pero tengo que pagar los impuestos y tengo que pagar el mantenimiento y a lo mejor no tengo los fondos. Entonces, hay que saber por qué se sufre también, ¿verdad? Ese sería un ejemplo, un típico ejemplo.
Entonces necesitamos reconocer y aceptar las emociones y cultivar la capacidad de observación. Pero también hay otras cositas. Tercero, examina tus creencias y perspectivas. Reflexiona sobre las creencias, interpretaciones y perspectivas que tienes sobre el sufrimiento. Reconoce que tus creencias pueden influir en cómo interpretas y experimentas el sufrimiento. Cuestiona si tus creencias actuales te ayudan a ver el sufrimiento de manera objetiva o se te limitan en algún sentido. ¿Cuál podría ser una creencia? Por ejemplo, la creencia de tomar literalmente de que los pobres de espíritu, los pobres son los que llegan al cielo. Entonces, ni modo, no puedo tener dinero, no puedo ser una persona exitosa porque tengo que ser pobre. Ay, entonces, ¿cómo voy a avanzar? No, hay que superar siempre todas las situaciones que consideremos negativas. La creencia de que, por ejemplo, eh, en la religión católica hemos estado siempre adorando un Cristo en la cruz. El sufrimiento de Jesús vino a sufrir por nosotros. Y nos olvidamos de la siguiente parte, el, la resurrección, la gloria, que Jesús no se quedó muertito, sufriendo. No, se levantó, resucitó, volvió a una vida plena a través de haber vivido aquí con nosotros en Urantia. Entonces, esos tipos de creencias que nos han inculcado pueden ser muy limitantes y pueden llevarte a causar sufrimientos que realmente no deberías de estar viviendo. Entonces, las creencias y las perspectivas son también muy importantes. Número 4, busca múltiples perspectivas. ¿A qué me refiero con esto? Mira, amplía tu perspectiva al considerar diferentes puntos de vista sobre el sufrimiento. Tú puedes compartir opiniones con personas que tú conoces. Esto puede incluir leer sobre las experiencias de otros. Hay muchos libros donde hablan de sufrimiento, cómo lo superaron y todo eso. Buscar asesoramiento, digamos, un consejero, un acompañante espiritual que te haga em, que te haga salir de tu interior esas soluciones que necesitas. Hablar con personas de confianza que puedan ofrecerte una visión más objetiva y equilibrada. La diversidad de perspectivas te ayudará a obtener una comprensión más completa sobre lo que es el sufrimiento, lo que estás viviendo, si lo puedes evitar, si tú mismo te lo causas, si tiene una causa externa, tantas cosas que hay que analizar. No solo hay que sufrir, ¿ah? Hay que reflexionar y hay que analizar también. Número 5. Considera el contexto y las causas. Examina el contexto en que se produce el sufrimiento y las posibles causas subyacentes. Esto implica considerar factores externos e internos que pueden contribuir al sufrimiento, como situaciones externas, relaciones, patrones de pensamiento o eventos pasados. Evalúa cómo estos factores pueden influir en tu experiencia de sufrimiento. El contexto. ¿Dónde me encuentro cuando sufro esta experiencia? Podría ser, por ejemplo, que me gustara frecuentar lugares donde veo la gente sufriendo, pero no me involucro en una forma de ayudar a solucionar, sino que como quien dice, me pongo a llorar con ellas y entonces empiezo a sufrir. O viene una persona que necesita de ti, necesita que la escuches, necesitas que la orientes de cierta manera, de que la ayudes a tomar una decisión. Pero en vez de eso, tú te pones a vivir el sufrimiento de esa persona, te pones a llorar con ella. Entonces, estás siendo parte del sufrimiento de ella y te lo cargas tú también. Y entonces, la ayuda que esa persona vino a buscar, nada, no la encuentra. Es más, te deja la sensación y la carga. Se va la persona, no le ayudaste y te quedaste con el sufrimiento también de ella. No, no, no.
Hay que saber entonces eh, reconocer el contexto en que estás sufriendo en ese momento y también la causa que puede estar atrás. Como te digo, no, en este momento estoy sufriendo porque me personé del sufrimiento de esta persona. Claro, es una persona muy querida para mí y me duele que esté sufriendo. Puede ser un hijo, puede ser tus padres, pero tenemos que encontrar soluciones. No podemos echarnos a morir con ellos. Tenemos que ayudar y tenemos también que ayudarnos a nosotros mismos. Tenemos que encontrar ese contexto. ¿Por qué estoy sufriendo? Porque tengo deseos que yo mismo me pongo y que son, eh, que me van a causar problemas después. O estoy metido en un vicio que me está causando pérdida de memoria, pérdida de salud. Entonces, ese es el contexto. ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde estás tú parado en el momento en que sientes ese sufrimiento? Como ves, es un trabajo. Nadie dice que es fácil salir de estas situaciones. Es un trabajo arduo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y entonces también tenemos en sexto lugar buscar el aprendizaje y el crecimiento. Este es como quien dice el broche. Estás sufriendo, ya viste las causas, la manera de verlo objetivamente. Entonces, ¿qué aprendizaje vas a sacar de él? ¿Cómo vas a crecer con ese sufrimiento? Intenta encontrar lecciones o oportunidades de crecimiento para que puedan surgir a partir del sufrimiento. Pregúntate cómo puedes utilizar tus experiencias de sufrimiento como una fuente de aprendizaje y desarrollo personal. Esto puede ayudarte a ver el sufrimiento como un medio para el crecimiento y ver el crecimiento en lugar de la pura adversidad. Eso ya te da un respiro muy grande. Eso ya te deja ver claramente, objetivamente, el sufrimiento. Sí, lo está viviendo o lo está viviendo esa persona, pero ¿qué hay en el fondo que se pueda aprovechar? ¿Qué lección o qué oportunidad me está abriendo? Porque vaya, suponte que tú estás sufriendo por un jefe en tu trabajo. Entonces, ¿te vas a quedar ahí sufriendo? Pues no, vas a buscar otra oportunidad, otro trabajo. Quizás no vas a poder convencer a esa persona de cambiar su comportamiento, pero tú puedes distanciarte y evitarte estar sufriendo día a día el garrotazo que te dan por tu trabajo, porque nunca queda bien, porque nunca hiciste bien las cosas, porque lo hiciste muy tarde. ¿M? Analiza el contexto. Mira entonces las oportunidades que pueden surgir. Eso creo que ya queda muy claro. Eso es ver objetivamente lo que se refiere a el ver objetivamente el problema del sufrimiento, el dilema, porque siempre hay que estar tomando eh, elección y ¿cómo es? Decisiones, decisiones. Ver objetivamente el sufrimiento no significa tampoco minimizar o negar su importancia y su impacto personal. El sufrimiento tiene repercusiones en nosotros y tampoco las vamos a negar. Es parte de verlo objetivamente. Se trata de adoptar una perspectiva equilibrada y comprensiva que te permita comprender y responder de manera más efectiva al sufrimiento en tu vida. De eso se trata. Poder responder de manera más efectiva al sufrimiento en tu vida, desarrollar esa resiliencia que es necesaria. Y ahora vamos a la otra parte. Evita sentirte víctima del sufrimiento y evita caer en la compasión excesiva de ti mismo. Mira lo que dice el libro de Urantia en el documento 171, sección 7, párrafo 3.
estamos hablando aquí de Jesús. Recuerda que los documentos a esta altura, 171, se refieren a la vida de Jesús. Dice, su familiaridad con el sufrimiento no dio nunca origen a la indiferencia. Y él podía ministrar a las almas atormentadas sin acrecentar en ellas la compasión de sí mismas. Mira qué sabiduría la de Jesús. Y lo que nos está diciendo en el libro acá, él vivía viendo el sufrimiento de los demás, porque el sufrimiento estaba en cada día. En aquella época, pues imagínense que las persecuciones de los romanos, bueno, todo lo que se vivió y que ustedes ya tienen idea, conocen y han leído. Entonces, Jesús estaba con conocimiento de causa también y estaba con conocimiento de cómo repercutía esos sufrimientos en cada persona, pero no los alentaba a decir, ay, pobrecito yo, lo que me está pasando. No, él trataba de que salieran de ese pozo de oscuridad que los metía el sufrimiento. Eso es lo que nos está diciendo aquí, que dice que podía ministrar a las almas atormentadas sin acrecentar en ellas la compasión de sí mismas. Entonces visualiza cómo puedes superar los desafíos y buscar soluciones en lugar de aferrarte a la idea de ser una víctima. Es lo peor que podría ocurrirte en lo que es este dilema del sufrimiento. Llegar a no aprovechar nada, a no buscar luz, a no buscar ayuda, sino que quedarte en el papel de víctima. Y la víctima puede ser, pobrecita yo, todo lo que estoy viviendo, o sea, puedes decirlo, o también que no vas a buscar una solución o que no la vas a aceptar, porque a veces te están ofreciendo ayuda y tú estás, no, que mejor me quedo sufriendo, mejor me quedo de víctima. No, hay que tener una mente abierta, así como Jesús. Jesús nos viene a enseñar tantas cosas. Hay que aprovechar. Entonces, para no caer en esa actitud de víctima, vamos a ver qué se puede hacer. Mira, primero, cultiva una autocompasión saludable. Sí, o sea, tampoco es que te vas a tirar a sufrir sin importar lo que le está pasando a tu cuerpo, a tu mente, a tus relaciones. No, es una autocompasión saludable. Sí, bueno, tengo dolor. Sí, tengo dolor, pues voy a buscar la medicina, ¿no? La autocompasión implica tratar tus propias dificultades y sufrimientos con amabilidad y comprensión, en lugar de autocompasión excesiva. Reconoce y valida tus emociones y experiencias, pero evita quedarte atrapado en la autorreferencia y la autocompasión que perpetúa una mentalidad de víctima. ¿Has oído esa frase de que no, yo soy así y no puedo cambiar? Ajá, estás sufriendo y ahí vas a decir, no, es que esto me toca y yo no puedo cambiar y te vas a quedar ahí sufriendo. Oye, no tiene lógica eso. ¿Qué pasa? Despertemos, despierta, despierta, reacciona. Aquí dice que no te debes a quedar atrapado en la autorreferencia y la autocompasión, porque eso perpetúa, aumenta y establece la mentalidad de víctima. Evita eso, entonces. Otra forma, cambia tu perspectiva. De eso ya habíamos hablado antes. Pero entonces dice que en lugar de ver el sufrimiento como algo que te sucede solo a ti, intenta cambiar tu perspectiva y verlo como una oportunidad para crecer, aprender o ayudar. Reconoce que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida humana y que puede ser un catalizador para el desarrollo personal y la resiliencia. O sea, el sufrimiento puede acelerar, ese es el catalizador, puede acelerar el desarrollo personal y la resiliencia, o sea, la forma en que tú vas a reaccionar
ante cualquier situación. Eso te va dando fortaleza, ¿no? Desarrolla, ay, como decía antes, desarrolla la resiliencia emocional. Cultiva la capacidad de enfrentar el sufrimiento de manera saludable y adaptativa. Tienes que adaptarte a ciertas cosas o a ciertos cambios. Esto implica aprender a manejar las emociones difíciles, desarrollar habilidades de afrontamiento eficaz y buscar apoyo emocional cuando sea necesario. A medida que desarrolles tu resiliencia emocional, te fortaleces y te vuelves más capaz de enfrentar los desafíos sin caer en la autocompasión excesiva. Aquí hay otra cita del libro de Urantia, muy cierta. Es en el documento 3, sección 5, párrafo 6. Habla de las inevitabilidades. Dice, ¿es el valor la fuerza de carácter deseable? Si es así, el hombre debe crearse en un ambiente que requiera el enfrentamiento con dificultades y la reacción a los desencantos. ¿Qué te parece? Es necesario. Es un catalizador para hacerte reaccionar. Y tampoco es que debes vivir en el sufrimiento, por eso tienes que verlo en una forma objetiva. ¿Cuándo es que conviene ese sufrimiento porque te está llevando a una superación y cuándo te está llevando más bien a caer en una depresión y a un estado de estancamiento donde no estás creciendo? No es fácil. Nunca les dije que era fácil. Bueno, a todos nos toca, a ti te toca, a mí me toca, a otros le han tocado y otros han sabido navegar. No es que se supera, no es que ya lo pasé. No, hay que saber navegar porque va a estar ahí por una causa o por otra. Así es, así es. Bueno, entonces, otra cosa es que tienes que enfocarte en la acción y en el crecimiento para no caer en esa situación de víctima. En lugar de quedarte atrapado en la autocompasión, busca formas activas, creativas de enfrentar el sufrimiento y encontrar soluciones. Identifica acciones concretas que puedas tomar para mejorar tu situación y enfócate en el desarrollo de habilidades que te permiten enfrentar los desafíos de manera efectiva. Cultiva habilidades, ya sea en tu trabajo, en tu relación con otras personas, en tu relación contigo misma, porque no vas a decir, no te vas a quedar en eso de que pobrecito yo. No, puedes decir, ay, no, esto me está ahorita causando un sufrimiento. ¿Cómo puedo superarlo? ¿Qué puedo hacer? Entonces, buscar soluciones activas y creativas. Activas y creativas. Creativas porque tienes que ver cómo. Y activas porque tienes que llevarlas a la práctica. No te vas a quedar solo pensando que, podría hacer esto. No, 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 no. Tú tienes la fuerza, el carácter para poder navegar en el sufrimiento. Otra cosa, practica la gratitud y la perspectiva positiva. Cultiva una actitud de gratitud y busca los aspectos positivos en tu vida, incluso en medio del sufrimiento. Aprecia las lecciones que puedes aprender de las dificultades y encuentra momentos de alegría y gratitud en las pequeñas cosas, como para compensar, ¿me entiendes? Vas a estar con un momento de sufrimiento, pero vas a salirte de ahí para buscar cosas que te alegren y que te causen darle gracias a Dios por lo que tienes, no por lo que te falta y que te está haciendo eh, el sufrir o por lo que tienes y te está haciendo sufrir. No, busca cosas que te den, que te den alegría en pequeñas cosas, no tienen que ser cosas grandes. Esto te ayudará a mantener la perspectiva equilibrada y evitar caer en una mentalidad de víctima. Entonces recuerda
que evitar sentirte víctima del sufrimiento no significa negar tus emociones o minimizar tus experiencias. Se trata de encontrar un equilibrio saludable entre la comprensión y la compasión hacia ti mismo o hacia los demás, y el impulso de seguir adelante y crecer a pesar de las dificultades que te puedan estar causando un sufrimiento. Entonces veamos ahora lo positivo y ya vamos concluyendo, ¿no? El sufrimiento es una realidad intrínseca de la experiencia humana y verlo objetivamente nos permite comprender su impacto y buscar formas constructivas de enfrentarlo y navegarlo. Se reconoce que el sufrimiento puede generar dolor y desafíos, pero también reconoce tu capacidad para superarlo, crecer a través de él. Logras cultivar la resiliencia emocional, la autocompasión saludable, aprendiendo a manejar las emociones y a cuidar de ti mismo sin caer en esa mentalidad de víctima. Y también, en lugar de enfocarte en la autocompasión, busca soluciones activas y creativas. Desarrollas resiliencia y aprendes de las lecciones que el sufrimiento te ofrece. Esfuérzate por mantener una perspectiva equilibrada, apreciando las pequeñas cosas y encontrando gratitud en medio de las dificultades. Al hacerlo, puedes encontrar un camino hacia el crecimiento personal, el control del sufrimiento y la construcción de una vida más plena y significativa. Bueno, con esto estamos ya terminando el tema. Como decía el poema en un principio, sí, en el sufrimiento hay oscuridad, pero también Dios camina a nuestro lado y también brilla la luz de la esperanza, la luz de la superación. Imagínate qué belleza hay en tu interior, qué capacidades tan fuertes que puede vencer, superar y navegar en el sufrimiento. No le vas a dar la espalda, no lo vas a evitar, vas a navegar con sabiduría, con el apoyo de ese Dios que se aflige contigo. No sabemos cómo, pero ahí está presente en ti. No lo olvides. Y bueno, te vuelvo a recordar. Suscríbete, que no te cuesta nada. Danos like y también comparte. Y comenta. Espero tus comentarios. Y aquí quedamos. Te espero para el siguiente sábado con otro tema igualmente interesante. Entonces, sí, se me olvida también, ¿verdad? Lo que es, lo que es la, mm, la propaganda, por decirlo así, ¿no? Entonces ya sabes que Destellos es un programa para ti, de temas espirituales, y que se basa en el libro de Urantia y que también se transmite, claro, desde Houston, Texas, por Urantia TV y sus redes sociales y por YouTube en Destellos con Lucy. Y que se repite este programa, sus audios, en Radio Internacional Urantia a las 3 de la mañana los días martes, siempre hora central de México, facilitando así que los amigos que tienen otro uso horario puedan beneficiarse con estos programas. Y estamos también en, como decimos, Urantia TV, estamos en Radio Internacional Urantia, estamos en YouTube, estamos en Twitch y estamos en Instagram. Así que, como siempre, estamos presentes. Nos puedes encontrar en todos estos lugares. Y por si se te hace difícil, pues aquí está el código QR, lo enfocas con tu teléfono y te va directo a la página donde están grabados todos estos programas. Entonces, no te olvides,
Suscríbete, da like, comparte y danos tus comentarios. Y hasta la próxima.